Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de ¿Qué IA está pasando? Y hoy vamos a hablar del miedo que está surgiendo a partir de lo poderoso que se están volviendo estas herramientas. Así que hoy tengo conmigo a dos miembros acá de Evo Academy. Jonathan, ¿quieres presentarte? Bueno, me presento, soy Jonathan. Actualmente estoy igual que los chicos, estamos en Evo Academy. Personalmente, bueno, ya lo ven ahí, me gustan todos los libros y los juegos de mesa. Y también soy muy aficionado a lo que es Machine Learning, Data Mining y últimamente lo que es inteligencia artificial. Así que espero que hoy día sea, bueno, en esta sesión tengamos una entretenida conversación a tres voces, por así decirlo. Perfecto. Y también tenemos con nosotros a Nolan, que ya conocen del capítulo anterior, pero igual, si quieres presentarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Como dijo Rodrigo, mi nombre es Nolan y como me presentaron la vez pasada, bueno, soy ingeniero comercial, máster en finanzas y llevo ya harto rato en todo tipo de análisis de datos y cosas así. Buenísimo, muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a conversar de algo que ya lleva un tiempo andando, que tiene que ver con la preocupación generalizada en ciertas esferas acerca de los peligros del avance tan rápido que está teniendo la inteligencia artificial. Esta semana vimos la renuncia de uno de los que se podría llamar como el padrino, ¿cierto?, de la inteligencia artificial de Google, y también una carta publicada por Yuval Noah, autor de muchos libros en que analiza la evolución humana como Homo sapiens, de humanos a dioses, ¿cierto?, y otros. Y ahí quería preguntarles y devolverles la pelota a ustedes, que me cuenten, ¿es realmente tanto este miedo? ¿Cómo lo ven? ¿Tenemos que tener miedo? ¿Tenemos que preocuparnos de lo que está pasando? No sé en qué quieran disparar, Nolan, ¿quieres disparar tú o disparo yo? Dispare nomás, dispare. A mí me pasan como dos cosas con lo que está hoy día actualmente ocurriendo. Yo creo que por un lado me gusta el sentido de que se esté generando este miedo, porque de alguna otra perspectiva genera una conciencia de ciertos efectos que podría tener la inteligencia artificial. Dicho sea paso, en lo que yo estoy estudiando actualmente, yo veo cosas relacionadas con efectos como la discriminación que podrían generar estos tipos de sistemas en las personas. Acá en Estados Unidos, donde yo estoy estudiando, se ven muchos casos en donde hay ciertos grupos de la población donde la inteligencia artificial ha demostrado que ofrece o propone ciertas decisiones y que finalmente afectan negativamente, como por ejemplo el caso bien bullado, es un caso de Compass, un software que utilizado en el sistema judicial para hacer la predicción de la reincidencia de las personas que están dentro del sistema judicial, y esta información es utilizada en todo el proceso. Y hace como, ya serán más de una década, se publicó el artículo por ProPublica y ellos mostraron que este software tenía sesgo en contra de los afroamericanos. De hecho, mostraban ejemplos de dos personas con similares características, a excepción de la raza. Para unos le entregaba riesgos mayores de reincidencia y para el otro le entregaba riesgos menores. Aquí generalmente el afroamericano se disparaba hacia arriba. Efectivamente, si al año o posteriormente hubo reincidencia o no, se podía ver que en el caso del afroamericano había un error bastante alto, no le achuntaba muy poco. Si es que desde mi perspectiva, unos primeros sentimientos, me parece bien que se esté generando este miedo de los efectos que podrían ocurrir y que se esté poniendo en la palestra un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Y ahí yo creo que es importante igual para la gente que está escuchando en sus casas, porque el tema de la inteligencia artificial no es algo nuevo, no es que la No, inteligencia artificial apareció con ChatGPT el 11 de diciembre, no, apareció desde hace tiempo, lleva años en el estudio, los algoritmos, de hecho, muchísimo antes, que son como la piedra angular de todos estos modelos estadísticos al final, desde los cuales se han creado todas estas nuevas tecnologías. Pero obviamente estamos viviendo un momento de una rápida evolución de todas estas herramientas, con todos los modelos largos de lenguaje o modelos grandes de lenguaje. Es súper interesante saber que esto es algo que se venía conversando de antes en ciertas aplicaciones, pero que ahora está explotando y obviamente causa el miedo de grandes filósofos y de grandes pensadores. Y ahí quería preguntarles que, en base a este miedo, ¿ustedes creen que tenemos que prepararnos para que las máquinas nos conquisten, a que Terminator llegue por la puerta y nos deje sin trabajo? Bueno, la verdad que, claro, pensando en una máquina que eventualmente tome conciencia propia y determine que lo mejor para la humanidad es que la humanidad desaparezca, sinceramente creo que estamos bastante lejos de eso. Así que por ese lado, manténganse tranquilos que sus vidas están a salvo aún de Terminator y Skynet. Sin embargo, claro,
la discusión que se está teniendo ahora es que las inteligencias artificiales van a empezar a reemplazar a trabajadores. Hace mucho tiempo, de hecho, en la revolución industrial, hubo un grupo de personas que lamentablemente en este momento no me acuerdo cuál fue el concepto que le dieron, que eran contra tecnología y de hecho atacaron distintas industrias, quemaron incluso galpones y cosas así en Europa, y pareciera que ese grupo podría estar, entre comillas, tentado a aparecer de nuevo en esta época, tratando de destruir el avance tecnológico. Pero es un miedo razonable, entendiendo que se ha avanzado tan rápido y las implicancias no se estudiaron antes de lanzarse. Y de hecho eso decía el CEO de Google en ciertas entrevistas, de que es verdad, se lanzaron estas tecnologías al alcance de todas las personas, realmente sin saber las implicaciones que podrían tener en la vida de las personas. Sí, es interesante lo que plantea Nolan, porque, claro, todas estas revoluciones que han ocurrido dentro de la humanidad y con el ingreso de ciertas tecnologías, yo creo que el efecto que está ocurriendo tiene un ingrediente distinto, que es que cuando, por ejemplo, en el caso de la creación de la impresora, el proceso de ir evolucionando esa impresora o el proceso de que nosotros como seres humanos nos adaptamos a esta nueva tecnología era mucho más largo. Nosotros podíamos de alguna u otra forma, al interactuar con esta nueva tecnología, ir interiorizándonos e ir preguntándonos cuáles son los pros, cuáles son los contras y cuáles son los riesgos al respecto. Y teníamos tiempo para eso. En el caso de la inteligencia artificial, ese componente yo creo que no existe. O sea, si tú me preguntáis hace 4 años, si yo veía lo que hoy día estamos observando como tecnologías que iban a ocurrir, no me lo imaginaba. Déjame sumar un dato, porque en la teoría de la adopción tecnológica, ¿cierto? Que es que tan rápido los grupos de humanos empiezan a adoptar ciertas tecnologías, veníamos de tecnologías que se demoraban en llegar, por ejemplo, al 1.000.000 de usuarios 2 meses y medio. ChatGPT se demoró 5 días. Se masificó muy rápidamente porque ocupó una interfaz de usuario que es fácil. Nosotros estamos acostumbrados a ocupar chats desde que éramos chicos con ICQ y Messenger. Llevamos 25 años o 30 años con interfaz de chat de una forma y otra. Interactuar con este modelo nuevo fue muy fácil para la gente y el potencial que esto demostró fue muy alto. Entonces, obviamente, hizo que, como bien decía Jonathan, empezó muy rápidamente a crearse más tecnología sobre esto porque vieron la capacidad que tenía de impactar a las personas. Y eso es brutal, porque en este momento todas las semanas podríamos contar 5, 10, 20, hasta 100 nuevas tecnologías que están ocupando modelos de inteligencia artificial. Y si hace una semana o dos estábamos hablando de crear imágenes a partir de texto, lo que estamos viendo esta semana es crear videos a partir de texto, y lo que vamos a ver la próxima no sé qué es. Estamos viendo una época que es súper rápida, y ahí comparto que el miedo que esto puede causar, porque obviamente el ser humano, como buen ser humano, estamos hechos para sobrevivir, y nuestra primera reacción ante el riesgo, ante el miedo, es protegernos, oye, alejar la causa de ese peligro. ¿Ustedes consideran que ChatGPT o que todos estos otros modelos que están surgiendo nos pueden hacer daño? Mira, de hecho, ahí empieza algo interesante ya a nivel filosófico, de que ahora las nuevas tecnologías son capaces de generar texto, de generar imágenes, de generar video, y ya tuvimos sin esta tecnología complicaciones, por ejemplo, con el caso de Cambridge Analytica. Es decir, en ese momento teníamos personas detrás utilizando algoritmos y minería de datos para influenciar en las elecciones de Norteamérica, y que en un documental que ustedes pueden buscar ahí en Netflix se vio que ya influenciaron otras elecciones en países como en África y en Medio Oriente. Y la verdad que esta tecnología, si llevamos al extremo lo que pasó con Cambridge Analytica, podría llegar a ser incluso peor por la facilidad de crear contenido falso. Y ahí es donde todas las personas, todos nosotros, tenemos que aprender una nueva habilidad de poder discriminar realmente qué es información real y cuál no. ¿Es solo es el único peligro o creen que hay más? No, aquí yo puedo hablar de la perspectiva de las cosas que yo estudio, que hay un área súper grande que se llama Algorithmic Fairness, o que yo no sé cómo traducirlo al español, fairness, porque la traducción directa es como justicia, equitativo, pero en estricto rigor, cuando uno lo empieza a analizar, incluye varios de estos conceptos. Entonces, me gusta dejarlo en inglés, que es fairness, porque incluye todas estas características de que sea equitativo, igualdad, justicia, y porque ya por definición, cada uno de estos conceptos tienen distintas perspectivas. La pregunta que tú planteas la respuesta yo creo que es inmediata. Yo creo que
más que ChatGPT o todos estos tipos de herramientas, ellas pueden generarle daño al ser humano, yo creo que pueden inducir al daño o pueden ser utilizadas para generar el daño. Y ahí ese es el problema. Entonces, no es que la inteligencia artificial es la que esté generando el problema, sino es que es nosotros como humanos, el uso que le damos es el daño que nosotros estamos generando. Me acuerdo que uno de los artículos que leía describía la inteligencia artificial como prácticamente un ser vivo independiente y quitaba de toda culpa de alguna otra forma los daños que podríamos generar o los daños que podría generar, entre comillas, la inteligencia artificial. Ella era totalmente responsable. Yo no comparto un poco esa visión, yo creo que depende mucho de cómo nosotros la utilicemos. La inteligencia artificial aprende de los datos que nosotros le entregamos, toma información y aprende sobre la información que nosotros le entregamos, y lamentablemente esa información tiene ciertos sesgos históricos humanos y la máquina artificial aprende esos sesgos y después los transforma en ciertas decisiones que nos propone. Nosotros tomamos esa decisión y por tanto depende totalmente de nosotros el cómo utilizamos y cómo aprendemos a utilizar esa inteligencia artificial para evitar esos efectos. Y ahí apalancándome eso último que mencionas, creo que es súper interesante. Entonces, ¿cómo desde la empresa, de la organización, de las personas que están trabajando y desarrollando tecnología y desde la perspectiva de todos nosotros como ciudadanos de a pie que la estamos usando, cómo hacemos para aprovechar todas las capacidades que nos da la inteligencia artificial sin poner en riesgo la supervivencia de nosotros, de los seres humanos, sin poner en riesgo que perdamos el trabajo, sin poner en riesgo caer en esos sesgos? Ahí, con respecto a eso, la inteligencia artificial terminan siendo realmente una herramienta. Lo podemos usar para el bien o para el mal. Y yo creo que está en el desafío para todos nosotros el cómo ocuparlos para el bien y entender que estos son una herramienta complementaria a lo que nosotros hacemos diariamente. Esta tecnología, todas las inteligencias artificiales que están saliendo, todos los servicios que se están desarrollando, básicamente tienden a apuntar a ayudar a cada persona en sus distintas labores. Voy a dar un ejemplo cualquiera. Hace mucho tiempo ya, el reconocimiento de imágenes en salud se ha empezado a utilizar ya masivamente, pero siempre tienen al médico dando la última palabra. Es decir, este reconocimiento de imágenes, esta sugerencia de los sistemas, pasan de todos modos por el criterio de una persona. Es decir, esta tecnología pasan a apoyar a esta persona a hacer mejor su trabajo. Y yo creo que ese es el desafío de poder utilizar estas herramientas de esta manera. Para complementar, uno podría decir que estas herramientas emparejan la cancha. Estas herramientas permiten que empresas que están recién empezando a competir tengan acceso a soluciones tecnológicas como nunca antes las ha habido. Puedan crear música, videos, textos, con habilidades de gente que no tiene la capacidad de contratar aún. Entonces habilita a los negocios, habilita a la gente a potenciarse y a crecer más rápido. Y obviamente también permite que las empresas más grandes tengan la capacidad de generar aún más. Y ahí yo creo que el gran tema está en cómo lo hacemos de forma responsable. Que la empresa cree protocolos, cree ciertas guías de uso. Yo estoy convencido que esta herramienta va a desbloquear el potencial de mucha gente para hacer cosas que antes no se atrevía, para aprender más rápido, para desarrollar nuevas ideas, para crear nuevos productos, pero obviamente requiere de ciertas restricciones y cierta cancha que tenemos que dibujar. Un ejemplo muy bueno, así como cuando nosotros vamos a consumir algo, generalmente uno toma resguardo. Es decir, vaya a comer chocolate, entonces si comes mucho chocolate sabes que te va a hacer mal. Tenemos que tomar cierto resguardo porque si lo llevamos a los extremos o hacemos un uso indebido, por ejemplo un cuchillo, sabemos que tenemos que tener cuidado al momento de manipular un cuchillo. La inteligencia artificial es exactamente lo mismo. El primer paso es siempre estar consciente de que, así como uso cualquier otro producto que puede generar efectos negativos o ciertos riesgos, al momento de usar la inteligencia artificial también nos tenemos que hacer esa misma pregunta. No es un producto que viene y va a funcionar perfecto siempre, porque va a fallar, así como puede fallar cualquier otro producto. Y ahí una pregunta adicional, rescatando algo que dijo Nolan hace harto, casi al principio del capítulo, y tenía que ver con el hecho de la revolución industrial. Porque tenía que ver con el momento en que la gente se está enfrentando a un cambio tecnológico. Ahí vemos cómo en su momento, cuando llegó el automóvil, las carrozas dejaron de estar, de a poquito fueron desapareciendo y el chofer de carroza tuvo que cambiar de profesión. Y hoy día estamos viendo también cómo algunos puestos de trabajo están empezando a verse amenazados por el potencial que tiene ChatGPT u otras tecnologías. ¿Ustedes creen que eso va a seguir o creen que es algo que se puede detener o se puede legislar? Mira, en mi opinión, es difícil encontrar cuál es el punto exacto, como dijo aquel filósofo en alguna canción. Es difícil porque, claro,
las tecnologías se supone que vienen aquí para básicamente ayudarnos en la vida, hacernos las cosas más fáciles o dedicarnos más a las cosas que nos gustan o incluso seguir haciendo más cosas con menores recursos, hacer lo mismo con menos. Entonces, claro, hay que tener siempre un ojo crítico con todo lo que sale, pero no prohibirlo. Es decir, la carta que salió hace un par de semanas, firmado por Elon Musk y Wozniak y otros más de la industria, era, bueno, en primer lugar era extraño porque podríamos dudar ahí de sus intereses económicos, pero de todos modos también es extraño no, detengamos todo aquí, frenemos. Quizás este término medio es retrasemos un poco quizás los lanzamientos, entendemos un poco más la tecnología, pero es difícil pensar en simplemente llegar y prohibir. Entiendo el sentido que Italia tomó porque ellos estaban pensando más en el resguardo de la información de sus ciudadanos porque al parecer ChatGPT violaba ciertas leyes de la Unión Europea. De hecho, la ley ya estaba ahí. El GDPR. Claro, muchas gracias. La ley ya estaba ahí, entonces técnicamente lo que hicieron está correcto, pero sacar nuevas leyes que simplemente prohíban el uso porque sí, por el miedo, la verdad yo creo que el camino no va por ahí. No, para nada. De hecho, encuentro que es peor aún si tú lo prohíbes, porque primero es casi imposible, o yo encuentro que es imposible efectivamente cómo evaluar o monitorear que ninguna empresa está desarrollando tecnología más allá del GPT-4, que es lo que planteaban en la carta, o incluso lo mismo OpenAI, cómo uno puede verificar que ellos efectivamente lo están desarrollando tecnología más avanzada desde la perspectiva de inteligencia artificial. Y siempre históricamente cosas que se prohíban y que de alguna u otra forma no permitan el hacer más desarrollo, o por ejemplo, evaluar, hacer estos tipos de preguntas que ellos están planteando, o incluso hacer más experimentos al respecto para decir cómo podemos ir mejorándola. Al prohibirlo, todo esto se limita, no se puede hacer. Entonces, el camino no es para nada prohibirlo. Bueno, algunos de nosotros no creímos mucho a algunas de las personas que la firmaron incluso. Una de las cosas que planteaba Nolan, que a ver cuál era el interés económico que habían por detrás. Cuando, por ejemplo, Elon Musk firmó y a los días después salió que Twitter seguía desarrollando tecnología. Entonces, eso tiró un poco hacia atrás el espíritu real de la carta. O sea, yo, igual que Nolan, rescato totalmente ese espíritu y el llamado que hacen a que aquellos que hacen políticas públicas comiencen a mirar todo lo que se está desarrollando, empezar a plantear ciertas normas, ciertas políticas de cómo esto se puede normar para evitar los problemas que esto podría generar. Así es que comparto totalmente lo que dice Nolan, la prohibición no es para nada el paso. O sea, estás diciendo que ChatGPT es como las drogas, ¿cierto? Que prohibirlas aumenta su consumo. Y recogiendo lo último, recogiendo lo último, ¿tú crees que es necesario que los gobiernos, el gobierno de Chile o el resto de los gobiernos latinoamericanos y del mundo, tomen cartas en el asunto de una forma u otra? En mi opinión, sí. De hecho, es curioso porque a mediados del año pasado, si no me equivoco, se empezó a discutir una ley de si es que, acá en Chile, si es que los pensamientos son propios de cada persona, pensando en una tecnología que incluso no existe en este momento. Y claro, en ese sentido, se pasaron como 10 pueblos en cuanto a tiempo quizá en el desarrollo tecnológico. Y no vieron lo que estaba ahí a 4 meses de esa discusión. Yo creo que nadie vio que a 4 meses de ese momento iba a salir nadie. y a comenzar esta revolución, pero sí continúa. Pero al menos, al parecer, ya está el bichito, ya está cuestionarse realmente de cuál deberían ser las leyes que deberían de marcar realmente esto. Y obviamente no solamente los gobiernos están detrás de esto, como hablamos en el podcast pasado, también las empresas van a tener su resguardo, las personas van a tener su resguardo, entonces es una conversación que tiene que suceder de forma totalmente transversal desde nosotros, de los que estamos a pie, de los que nos vemos en la calle, los que estamos apretados en el metro, hasta el presidente de la República, de todas las repúblicas.
Sí, y yo creo que no solo tienen que normarlo, sino que también tienen que generar políticas públicas que fomenten el uso o el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero hoy día yo creo que lo más importante es cómo usarlo, cómo nosotros podemos integrar esto en las distintas áreas que hoy día la tenemos en nuestros aspectos del día al día a día. O sea, hace poco nosotros hicimos el estudio de cómo le iba a ChatGPT respondiendo a la PAES y que lograba puntajes demasiado altos. Y después salió una carta que planteaba la pregunta, oye, nosotros desde la perspectiva como docentes, ¿cómo respondemos a esta inteligencia artificial? ¿Cómo la integramos? Y ahí claramente todos los que son los que hacen las políticas públicas de alguna u otra forma tienen que considerar, por ejemplo, en la educación, cómo se integra la inteligencia artificial, cómo se va a hacer uso de estos, por ejemplo, en la salud. Fomentar también en aspectos positivos para que generemos los beneficios que podemos obtener de la inteligencia artificial en los distintos tipos, o sea, en los distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, no solamente normar de la perspectiva de cómo limitar qué se puede y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial, sino que también hacernos la pregunta de cómo esto lo podemos fomentar para que capturemos los beneficios que nos pueda entregar esta tecnología y claramente reducir los aspectos negativos. Yo iría por allá. Y solo para terminar, ¿ya? Una última pregunta. En el caso de que todo termine en lo peor y que las inteligencias artificiales nos dominen, y probablemente lo van a hacer bastante mejor que algunos gobernantes, ¿qué es lo que deberían hacer las personas? ¿Irnos al campo? ¿Qué harían ustedes? Me cuesta mucho pensar o imaginarme que la inteligencia artificial nos va como a dominar o como esta visión del Terminator que finalmente nos van a ganar, nos vamos a dominar, vamos a tener una guerra. Realmente estoy equivocado, pero a mí hoy día, y mañana cambie de opinión, pero a mí hoy día me cuesta imaginarlo que eso ocurra realmente. Probablemente la inteligencia artificial está creada bajo nuestras limitaciones que nosotros le entregamos. Sí está ocurriendo un nuevo efecto que son como estas propiedades emergentes que la inteligencia artificial de repente muestra ciertas propiedades para las cuales no era esperada, pero aún así está limitada un poco en cómo nosotros la estamos construyendo. Así como pensar que hay un ser superior que a nosotros nos hizo, eventualmente, de alguna otra forma me cuesta pensar que nosotros somos más grandes que ese sistema. Teoría de sistemas, como que un sistema interno, ¿cómo va a ser más grande que un sistema más grande, otro sistema más grande que lo contiene? O sea, al menos para mí, imaginarme eso me cuesta, y por lo mismo me cuesta dar como una respuesta. Es decir, si eventualmente eso pasase y sea inesperado, ¿cómo dar una respuesta? Es como, hoy día no tengo una respuesta y no sabría qué hacer. Probablemente pues, sería el primero en ser eliminado. Si es que eso llegase, vería una inteligencia artificial, el primero en matar sería a mí. ¿Y tú, Nolan? A ver, ¿qué sería así como lo más extremo, entre comillas, cercano que podría llegar a ocurrir? Sería como una fusión de todo esto con ¿cómo se llama? Con los robots que tienen ahí en el MIT y termine siendo un Westworld. Si quieren verlo ahí en el HBO, muy buena serie. Pero difícilmente yo creo que lleguemos a un escenario tan extremo. Yo creo que primero nos vamos a autodestruir nosotros como humanos utilizando más la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial por meta propia decida, entre comillas, eliminarlo de alguna manera. Es una muy buena frase la que dijo Nolan, y no puedo estar más de acuerdo con ese punto. No creo que la inteligencia artificial nos llegue a matar. Yo creo que alguien la va a entrenar o la va a utilizar, pero eso ha pasado como en toda la historia del humano, ¿no? Por supuesto, yo creo, y aquí para ir cerrando, una invitación a la audiencia. No es que les queramos meter miedo con estos temas ni nada, sino hacerlos conscientes de que todo tiene luces y sombras, y es importante que ustedes que están en la casa, cuando interactúen con las inteligencias artificiales, ya sea a través de ChatGPT u otra, y ya sea a modo personal, que están ahí jugando un rato y trasteando, o a través de la empresa, háganlo con precaución, no compartan datos privados y tomen todos los resguardos necesarios para asegurarse de estar haciéndolo bien. Yo creo que es una herramienta que desbloquea mucho potencial, pero están ustedes a aprovecharlo. Así que, dicho eso, muchas gracias Nolan, muchas gracias Jonathan por venir a este episodio de ¿Qué ya está pasando? Y recuerden suscribirse y seguirnos en todas las plataformas por las que están escuchando este capítulo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de ¿Qué ya está pasando?